Shalom, Ubrajá, Shavuot Tov, Mevorach, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 66 y vamos a comenzar al final de la página 55 con una nueva Mishnah, una Mishnah muy interesante que nos habla sobre diferentes costumbres y actos que tuvieron lugar en ciertos lugares, como vamos a ver ahora. Muy bien, nos comienza entonces la Mishnah, la nueva Mishnah, diciéndonos, perdón, estoy aquí. Comienza la nueva Mishnah diciéndonos, Shisha Devarim, Asu Anshe Yerijó. Hay 6 cosas que hacían las personas, los habitantes de Jericó. Ashelosha Mihu Beyadam, Ve Ashelosha, Lo Mihu Beyadam. Es decir, sobre 3 de estas 6 cosas, los sabios les reprendieron, les dijeron, no, está mal lo que hacéis. Y sobre otras 3, no les dijeron que estaba mal. Eluhen Shelom Mihu Beyadam. Y estas son las 3 que no les reprendieron. ¿Cuáles son? Markibim de Kalim Kol Hayom. Es decir, se pasaban todo el día 14 de Nisan, la víspera de Pesach, que estábamos viendo en este capítulo, si se hacía labores o no se hacía labores, injertando o haciendo un tipo de trabajo de abono de las palmeras durante todo el día 14 de Nisan. Nos va a explicar cómo era, la Gemara, cómo era exactamente lo que hacían. ¿De acuerdo? Pero 2 cosas que vemos aquí. Por un lado, el tema del 14 de Nisan, si se hace trabajos o no. Y por otro lado, Jericó es llamada Ira Temarim, la ciudad de los dátiles, porque había muchas palmeras. ¿Qué más? Dice, Vekorjin et Shema. Es decir, acortaban el Shema Israel. Vamos a ver también en la Gemara a qué se refiere exactamente. Dice, Markibim, perdón, eso ya dijimos, Vekotzim Vekotchim Livnei HaOmer. Es decir, y cortaban y amontonaban la cosecha antes de la ofrenda del Omer. Es decir, la noche del 16 de Nisan, antes de eso ya habían empezado a cortar y a amontonar la cosecha. Ahora, de Elu, mi hijo Beyadam, pero sobre estas no le reprendieron. Ahora, lo que sí le reprendieron, ¿cuáles son las 3 cosas? Dice, Matirim Gamziyot Shelekdesh, es decir, permitían comer o utilizar las hojas que crecían del algarrobo, que eran Ekdesh, es decir, que habían sido santificadas para el Bet HaMikdash. Nos dice aquí una explicación, que lo habían santificado sus padres, es decir, los padres de estas personas, de estos habitantes, habían santificado esas hojas, y como son árboles que tardan 7 años en crecer y desarrollarse, y a los 7 años hay que cortar las hojas para que puedan volver a crecer, entonces esas hojas, en el momento en el que sus padres las plantaron, las habían dedicado como Ekdesh. Muy bien, y sigue la tercera cosa que dice, Veochlim mitachat hanesharim beshabbat, es decir, comían debajo de las palmeras, es decir, los dátiles que caían durante Shabbat los comían debajo de las palmeras. Tercera cosa, es decir, fijaban una peá para las verduras. La peá es una de las mitzvot de la Torá que tiene que ver con la agricultura. Sabemos que en un campo hay que dejar una esquina del campo sin cosechar, sin recolectar, para dárselo a las personas necesitadas. Eso se le llama la mitzvah de peá. Ahora, vamos a ver más adelante en la Gemara que las verduras no tienen esta ley de peá. Entonces dice, y ellos sí que dejaban peá para las verduras. Y no los jajamim les reprendieron, ¿por qué? Porque los pobres venían a comer de esos lugares, de esas esquinas que ellos dejaban, y aquello que es peá está exento del maaser. No hay que separar el diezmo. Pero esto, como realmente no era peá, entonces los pobres venían, comían de ahí sin separar el maaser, y en realidad estaban comiendo una cosecha que no había sido preparada para poder ser comida. Muy bien, nos dice la Gemara, ya que hablamos de 6 cosas que ocurrían en Jericó, ahora nos va a hablar de otra situación en la que hubo 6 cosas también. Dice así, Tanura Banan, enseña a nuestros sabios una vereita, Shisha de Barim Asahizkiya, nos hemos pasado a la otra página, perdón. Aquí está. Ahí justo donde empieza la Gemara, Shisha de Barim. Hay 6 cosas que hizo Hizkiya, el rey, 6 cosas. Sobre 3 de ellas estuvieron de acuerdo con él los sabios, y sobre 3 no estuvieron de acuerdo con él los sabios. ¿Cuáles son? Gerar Atzmot Aviv al Hamita Shel Jabalim. Es decir,
cuando fueron a enterrar al padre, ¿sí? Ahaz, que había sido un rey malo para el pueblo de Israel, que lo había llevado a la idolatría, Hizquiyá arrastró el féretro de su padre, o la mitad de su padre, como se llama, ¿sí? Lo arrastró sobre un suelo de cuerdas, ¿sí? Para que se arrastrase por el suelo y la gente viese y dijesen, ¿por qué le está haciendo así? Porque no fue un buen rey para el pueblo de Israel y que la gente hiciese Teshuvá y no siguiese el camino que había marcado ese rey antes que él. Y a eso, Odulo Jajamim, estuvieron de acuerdo con él los sabios. ¿Qué más hizo? Kitat Nehasha Nehoshet. Vino a moler esa serpiente de bronce que había hecho Moshe. En el desierto, cuando el pueblo de Israel se rebeló, ¿sí? Dice que Hashem mandó a los Nehashim a Serafim, las serpientes, las víboras, ¿verdad? Serpientes venenosas. Y iban picando a las personas y morían las personas. Hasta que Hashem le dijo a Moshe, haz para ti una serpiente de bronce y ponla sobre un palo. Y cuando la gente mire a la serpiente se va a curar. Sabemos que no es la serpiente la que curaba, sino que cuando la gente miraba hacia arriba y ponía su corazón en Hashem, pidiendo que le curase y que le ayudase, entonces las personas podían vivir. Ahora ese Nehash Nehoshet, que os fijéis, desde el tiempo de Moshe, estuvo presente en el pueblo de Israel hasta el momento de Hizquiyá Amelech, que lo molió. ¿Por qué? Porque las personas estaban equivocándose y en lugar de pensar que era Hashem el que curaba, pensaban que era la serpiente la que curaba. Y sobre eso, Odulo Jajamim, estuvieron de acuerdo. ¿Cuál es la tercera cosa que hizo que le estuvieron de acuerdo? Ganás Sefer Refuot, enterró, escondió el Sefer Refuot. Es decir, como vimos en el Tratado de Berajot, había un libro que se llama Sefer Refuot, que era donde estaba todas las formas de curar todas las enfermedades. ¿Sí? Si hubiese hoy en día Sefer Refuot, ¿sí? No habría coronavirus. ¿Bien? ¿Y por qué? ¿Por qué vino a esconderlo? Porque las personas también se equivocaron y pensaron que era el libro el que curaba y no era Shem el que curaba. Y entonces no ponían su corazón en pedir refuah shelema a Kadosh Baruch. Y sobre esto también estuvieron de acuerdo los sabios. Ahora, sobre tres cosas que no estuvieron de acuerdo los sabios, ¿cuáles son? Quizás del Lejal, es decir, retiró las puertas del Lejal del palacio del Betamigdash, Veshigran le Melech Ashur, y se las entregó al rey de Ashur, a Sanjerib. ¿Para qué? Para tratar de apaciguarlo como una especie de impuesto. Bien. Velódulo, y no estuvieron de acuerdo con él los sabios. Satam Megijona Elión bloqueó el arroyo del Gijón superior, es decir, que cortó el flujo de agua. ¿Para qué? Para que los enemigos que viniesen a sitiar la ciudad no tuviesen agua. Velódulo Jajamim no estuvieron de acuerdo, dijeron, no, tú tenías que haberte puesto tu confianza en Hashem, que Hashem nos iba a ayudar. Y por último, Iber Nisan Ben Nisan, ¿qué hizo? Hizo bisiesto el año en Nisan. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que el calendario tiene 12 meses, pero en 19 años hay 7 años que tienen un mes extra. ¿Para qué? Para cuadrar los 11 días de diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar, que las fiestas siempre caigan en las mismas estaciones. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Los meses tienen o 29 o 30 días, ¿verdad? Bueno, llegó el 30 de Adar. ¿Y qué pasó? Después del 30 de Adar llega el 1 de Nisan, ¿verdad? Bueno, Hizquiyá, ¿qué dijo? Una vez que ya entró el 1 de Nisan, se dio cuenta de que no iba a tener tiempo, porque fue justo el primer año de su reinado, no iba a tener tiempo de que la gente se purificase y que abandonase la idolatría y que se preparase para el Corbán Pesaj, para poder ofrecer Pesaj. Bien, entonces, ¿qué dijo? ¿Sabes qué? Otra vez Adar. Vamos a hacer ahora que es Adar Rishon, Adar Sheni. Bien. Y eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque ya había entrado el mes de Nisan. Y sobre esto, los Jajamim no estuvieron de acuerdo con él, los sabios. Muy bien, vamos entonces a ver ahora en detalle cuáles son estas cosas que hacían las personas de Jericho. Dice, Markibim de Kalim Kolayom, es decir, se encargaban de abonar las palmeras el día 14 de Nisan durante todo el día. Explica la Gemara. Ejiabde, ¿cómo hacían? ¿Qué es esta arcaba, perdón? Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, Maiti asa dara, veshihra de Dafna, vekimja de seare, de mare bemana, de lo halfi ale arbaim yomin. Es decir, tomaba una serie de elementos que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son? Tomaba una hoja de mirto fresca,
tomaba un tipo de licor que se hacía con laurel, con el dafna, ¿sí? El árbol de laurel. Y tomaba harina de cebada que había estado en un mismo utensilio durante 40 días. ¿Qué hacían todo esto? Umarteje, lo hervían todo esto, lo mezclaban todo y lo hervían. Umarteje lehu, beshadu lehu, ledikla belibe. Cogían, lo hervían todo junto y toda esa preparación que hacían lo hacían entrar a través de alguna fisura en la palmera o algo, al corazón de la palmera. ¿Qué pasaba con esto? Dice, Bekol, de Kae, Bearba Amodide, y lo abdele aji, sabe le altar. Y todas las palmeras que estaban en los 4 amot alrededor de esa palmera, si no se hacía el mismo procedimiento, inmediatamente se secaban. Ahora dice Rabaja, Bere de Raba, Amar, Manje Kufra Dijra Lenukba. ¿Qué es lo que era esta Arkabá? ¿Sí? Es que ayu markibim anaf raj shenosaf beetz beshana sheabra letoch geza haetz. Es decir, cogían una rama de un árbol del año anterior, de una palmera del año anterior, y lo injertaban en una palmera que era nueva. Y así le daban la fuerza para poder crecer. Muy bien. Entonces esto es la Arkabá. Sobre esto los sabios no le dijeron nada. Bien. Ahora, Korjin et Shema. Acortaban la Shema. ¿Qué quiere decir cortaban la Shema? Ajiabde, ¿cómo hacían? Amar Rabiudá, dijo Rabiudá. Ombrim, decían, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Pero Yehum Afsikim. Y inmediatamente cuando terminaban de decir Echad, empezaban a Ve'avta et Hashem Elokeja. Bien. Es decir, no hacían ninguna pausa entre lo que es Shema Israel, que es recibir el yugo celestial, con la primera orden del Shema, que es la de amar a Kadosh Baruj. ¿Sí? Otra explicación. Rabamar, Mafsikin Hayu. En realidad sí que interrumpían, sí que paraban. El Ashayu Omrim, Hayom al Levabeja. Es decir, dentro de la Shema, que es lo que nosotros que decimos. Veayo de Barimael, Ashenochim Ezabeja, Hayom al Levabeja. ¿Cómo decían ellos? Sin interrupción. Hayom al Levabeja. Es decir, Hayom, ponlo, pero Mahar no. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos Hayom, Ashenochim Ezabeja, Hayom al Levabeja, que yo te ordeno hoy en tu corazón. ¿Sí? Es decir, que no viene a excluir el resto de los días, sino cada día es hoy mismo. Y nos trae ahora la Gemara una veraitá que habla sobre esto. Dice así: Tanura Banan, enseña a nuestros sabios en una veraitá. Que está de Ayuk Kohim et Shema, cómo acortaban la Shema. Omrim, decían Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pero Ayuk Mafsikin, y no interrumpían entre Echad y Beabta. Dibre Rabbi Meir, esta es la opinión de Rabbi Meir. Rebiudá Omer, Rebiudá decía, Mafsikim ayu, en realidad sí que se interrumpían. El Ashelu ayu Omrim Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, pero que no decían la frase que nosotros decimos de Baruch Shem Kevod Malchuto. Ahora pregunta la cámara, veanan, Maitama Amrinanle, y nosotros ¿por qué sí decimos Baruch Shem Kevod Malchuto? Dice que de Darish Rabbi Shimon ben Lakish, por aquello que explicó Rabbi Shimon ben Lakish. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish, pues dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Vayikra Yaakov levanaba Vayomer Heasefu Agidalahem. Leímos en la parashá de Vayhi, la última parashá del libro de Bereshit, que Jacob reunió a todos sus hijos. Vayikra Yaakov el Banab, los llamó y les dijo, reuníos y os voy a contar a vosotros. ¿Qué es lo que quiso contar? Vikesh Jacob legalot lebanav ketzayamim. Quiso Jacob Avinu desvelar a sus hijos el final de los días. Estamos por aquí. Venistalka mimenu shechina. Y en el momento en el que quiso revelar ese final de los días, de repente se apartó de él la shechina, perdió su profecía. Amar. Jacob se preocupó, dijo, Shema chas veshalom yesh bemitati pesul. ¿Acaso entre mis descendientes hay alguien que no sea apto y por lo tanto el Kadosh Baruj Hu no quiere que le revele el final de los tiempos? A lo mejor yo soy como Abraham, sheyatzem mimenu Ismael, que tuvo a Ismael, o Beaviv, Isaac, sheyatzem mimenu Esab, a lo mejor soy como mi padre Isaac, que tuvo a Esab. Amrulo, le dijeron sus hijos, Shema Avinu, escucha padre Israel, papá, porque era el nombre de Jacob. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le dijeron
que Shem Shem Belibeja el Ejad, igual que en tu corazón solamente hay un Dios. Kajem Belibenu el Ejad. En nuestro corazón tampoco no hay más que uno. En ese mismo momento, Bataj Jacob vino a amar. Entonces en ese momento vino Jacob vino y dijo, Baruch Shem Kevod Mahutó, sí, bendito sea su nombre, glorioso, perdón, bendito sea el nombre glorioso de su reino para siempre. Amar Rabanán, Amre Rabanán, dijo nuestros sabios, Ejinavid, entonces ¿cómo hacían? Nomrunhu. Es decir, tenemos que decir Baruch Shem Kevod Mahutó en el momento de la Kriyat Shema. Pero lo amaró Moshe Rabenu. Es decir, ¿cómo vamos a decirlo si no está escrito ahí en la Torá? Es decir, cuando miramos el libro de Devarim, en la parashá de Vaet Hanan, donde está Shema Israel, dice Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, y después dice Ve'avta Hashem Elokeja, no aparece este versículo. Dice, lo amaró Moshe Rabenu, lo nomruhu. No hay que decirlo. Y dice, Are, pero hay aquí que lo dijo Jacob. Entonces, Kinu, por lo tanto, fijaron nuestros sabios, que lo digamos en voz baja. Amar Rabbi Ishak, dijo Rabbi Ishak, hambre de Rabbi Ami. Así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ami. Mashal Bat Melech, Sheerija Tzike Kedera. ¿A qué se compara esto? Se compara a una princesa que está en el palacio y de repente olió, ¿sí?, un aroma que venía de un guiso. Im tomar yeshlignai. Si la princesa viene y dice, tengo antojo de comer esto, ¿qué va a ser? Va a ser un desprecio para ella, porque van a decir, fíjate esta princesa que es una glotona. Lo tomar yeshlatzar, pero si no lo dice, va a tener un sufrimiento. Entonces, ¿qué dijo? Empezaron sus siervos a traerle de esta comida de manera oculta, ¿sí?, para que nadie se diese cuenta. De la misma manera, es decir, Akadosh Baruj Hu no quiso escribir en su propia Torah esta frase porque se viene a hablar sobre sí mismo, Baruch Shem Kevod Mahutó. Entonces, por eso no lo escribió, pero sin embargo, conviene decirlo. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Itkinu sheyo omrim tobe kol ram y pene taromet haminim. Es decir, al principio se decidió que lo dijese en voz alta. ¿Por qué? Para que los minim, los herejes, no viniesen a decir, fíjate, dije en Shema Israel y luego dicen algo en voz baja que no está en la Torah, están diciendo otras cosas. ¿Sí? Y para evitar eso, entonces dijeron, no hay que decirlo en voz alta. Ube Nardea, y en la ciudad de Nardea, de Leka Minim, donde no había herejes, Adashta Amre Lebe Hashai. Hasta ahora se dice en voz baja. Tanur Rabanán, enseñan nuestros sabios en una verita. Shishad de Barim Anshe Jericho. Volvemos a Jericho. 6 cosas hacían las personas de Jericho. Sheloshah Berazón Jajamim, Sheloshah Shelo Berazón Jajamim. 3, según la voluntad de los sabios, y 3, no según la voluntad de los sabios. ¿Cuáles son? El Berazón Jajamim. Estas son las que se hacían según la voluntad de los sabios. Markibim de Kalim Kolayom. Es decir, se encargaban de injertar y de abonar las palmeras durante todo el día 14 de Nisan. Vekorjin et Shema, y recortaban la Shema. Vekotrim lifnei haomer, y cortaban la cosecha antes del Omer. Velu shelo birson jajamim, y estas son las que no son según la voluntad de los sabios. Gotshim lifnei haomer, es decir, amontonaban la cosecha antes del Omer. Uportzin peratzot beginotehen ubepardesotehen leachil nesher laaniyim Bishne Batzores, Beshabatot Beyamim Tobim. ¿Qué es lo que hacían? Cogían y abrían huecos en las cercas de los jardines y de los huertos para que pudiesen comer de las frutas que se caían los pobres en los años de hambruna. ¿Pero cuándo hacían esto? En los Shabbatot y en los días de fiesta. Umatirim Gamziyot Shel Ekdesh, y permitían las hojas del Ekdesh, del algarrobo que dijimos. Shel Harub Shel Shikma, es decir, del algarrobo y del sicómoro. Libre Rabbi Meir. Esa es la opinión de Rabbi Meir. Amarlo, Rabbi Yehuda, dijo Rabbi Yehuda. ¿Sí? Si es como tú dices, Birson Jajamim Hayuosim, Yiyu Kol Adam Osim Ken. Dice, si en realidad estaban de acuerdo los sabios y esta era la voluntad de los sabios, entonces que todo el mundo hiciese así. ¿Por qué solamente hicieron así los hombres de Jericho? Entonces, así explica Rabbi Yehuda. Elu ba'elu shelo birson jajamim hayuosim.
tanto unos como otros, las 6 acciones todas, no eran según la voluntad de los sabios. Ela, Shloshah mihu beyadam, vea Shloshah lo mihu beyadam. Pero hay 3 por las cuales le reprendieron y 3 por las cuales no le reprendieron. Velu Shalom hijo Biyadam, y estas son por las cuales no le reprendieron. Markibim de Kalim Kolayom, es decir, que abonaban e injertaban estas palmeras durante todo el día 14, Bekorjim et Shema, y recortaban la Shema, Bekotzim, Bekotchim, Lifnei Omer, y cortaban y amontonaban la cosecha antes del Omer. Velu Shem hijo Biyadam, y estas son por las cuales le reprendieron. ¿Cuáles son? Matirim Gamziyot Shel Ekdesh, es decir, permitían las hojas del Ekdesh, del Harub, del algarrobo y del la shikma y del sicomoro, uportzim peratzot, beginotehem pardesehem, leahil, nesher, la aniyim, beshabatot de yamim tovim, beshne batzoret, y abrían estas aberturas en las cercas para que pudiesen entrar los pobres a comer en los años de hambruna, en Shabbat y en Yom Tov, venotnim pea la yerek, y dejaban la pea, la esquina del campo, para las verduras. Umihu beyadam jajamim, y los jajamim les dijeron, les reprendieron por estas acciones. Pregunta la cámara, Sabar Rebiudá, ¿qué es lo que opina Rebiudá? Que tzirash el oberazón jajamim hi, que el hecho de cortar la cosecha no era según la voluntad de los sabios. Beatnan, si se enseñó en una bereitá, Anshei y Jokotzim lifnei homer biso jajamim, que los sabios, que las personas de Jerijo cosechaban el homer cosechaban antes del Omer según la voluntad de los sabios. Es decir, los Jajamim no les dijeron nada sobre ello. ¿Por qué? Porque la prohibición de la Torá no hay aquí. Es decir, cortar antes del Omer está permitido. Pero el amontonar es lo que no era según la voluntad de los sabios. Velomijo Villadam, Jajamim, y a eso los Jajamim no les reprendieron. Perdón. Pasamos al Lamud Bet. Entonces nos dice la Gemara, dice, Manche Matle, dice, Manche Matle de Amar, Miju, velo Miju. Rabbi Udá dice, espera, ¿quién es aquel que dijo el lenguaje de les reprendieron o no les reprendieron? Es únicamente Rabbi Udá. Bekatane, Kotrim, Birson Jajamim. Y ahí fue enseñado que cortaban según la voluntad de los sabios. Belitamer, según tu punto de vista, Hanear Bahaba. Es decir, según tú, tendría que ser 4 entonces los que los sabios no le permitieron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Ketzira Begochim. Entonces, Sami Mikan, tenemos que borrar de aquí Ketzira. ¿Por qué? Porque la Ketzira, el cortar la cosecha, estaba permitido y era hecho según la voluntad de los sabios. Muy bien. Dijimos en la Mishnah, otro de las cosas que hacían las personas de Jericó, que era Matirim Gamziyot, es decir, permitían las hojas de estos árboles del Ekdesh, que habían sido santificadas, del algarrobo y del sicómoro. Ahora, ¿por qué? Amru abotenu lo ikdishu ela korot. Es decir, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué tomaban las hojas? Porque ellos decían, nuestros padres, que eran los que habían hecho Ekdesh a ese árbol, lo único que habían hecho Ekdesh era el korot, es decir, el tronco, la raíz, la parte principal del árbol, pero no las hojas. Vean un atir, por lo tanto, nosotros permitimos gamziyot shel ekdesh, es decir, las hojas del ekdesh, shel harub shel shigma, del algarrobo y del sicómoro. Ubegidulin habbaim leachar mikan askinan. Y sobre lo que va a crecer después de eso es que estamos hablando. Besabrele, entonces opinan las personas de Yerijo que mande a amar en me'ilá begidulin. Es decir, que no hay la prohibición de me'ilá. Me'ilá habíamos visto que era sacar provecho de algo que pertenece al Ekdesh, al Bet Hamikdash. Entonces dice, en los brotes no hay me'ilá. Verabanán sabre, y los sabios piensan, nehi me'ilá leka, es verdad que no hay me'ilá, abalisura mija ika, pero una prohibición sí que hay. Por lo tanto, les permitieron, perdón, les reprendieron. Le dijeron, no está bien lo que estáis haciendo. Muy bien, siguiente punto que dijeron en la Mishnah, porcin peratzot, ¿sí? Es decir, que abrían estas brechas en las cercas para que pudiesen entrar los pobres.
Dice, Amar Ula, dijo Ula. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish. Machloket beshel machbedot. Es decir, la discusión aquí está sobre la machbedot. Es decir, ¿qué es lo que pasaba? Dijimos que en Jericó había muchas palmeras, ¿verdad? Y entre palmera y palmera extendían hamacas. Entonces, los dátiles caían en las hamacas. Bien. Entonces dice de Rabanán Sabre, Gazrinan Shema Yaale Beitlosh. Anshe Jericó Sabre, lo Gazrinan Shema Yaale Beitlosh. Es decir, la discusión aquí sobre qué está, sobre las dátiles que caían en las palmeras, en las hamacas. ¿Por qué? Los sabios dijeron, vamos a decretar para qué. Porque tenemos miedo que si empiezan a comer los que cayeron en las hamacas y después se quedan con hambre, van a subir a la palmera y van a cortar. Y está prohibido Shabbat y es Yom Tov. Pero los hombres, las personas de Jericó no opinaban así. Abalbeshel ben Hakipin de Briacol Mutar. Ahora, los dátiles que estaban en los Kipim, habíamos dicho que era la parte baja de la palmera que tiene espinos. Ahí todo el mundo está diciendo, todo el mundo está de acuerdo, tanto los Jajamim con las personas de Jericó, que está permitido comerlos. Pregunta la Gemara. Amar le preguntó Raba a Ula. Veja, Muxot Ninu. Dice, pero ¿cómo puede ser que esté permitido? Si estas son Muxe. ¿Por qué? Porque en la entrada de Shabbat, esos dátiles todavía estaban en la palmera y cayeron en Shabbat. Es decir, que cuando empezó Shabbat eran Muxe, entonces guardan su estatus de Muxe durante todo Shabbat. Vejitema, y si tú me quieres decir, oír, dejas de le Orbin. Ah, pero ¿sabes por qué no eran Muxe? Porque esos dátiles se los podían comer los cuervos. Yo crío cuervos y me sacarán los ojos, la verdad. No, ese es el refrán. Pero había personas que criaban cuervos, ¿sí? Para otro tipo de cosas. Y entonces esos dátiles se los podrían haber dado a los cuervos. Entonces no se llama que es muxé. ¿Por qué? Porque se lo podría haber dado a comer a un animal. Entonces dice, Joil, dejas de Leorbin. ¿Por qué? Porque podían habérselo dado a los cuervos. Hashta, Mujan le Adam, lo habe Mujan la Clavim. Entonces, he aquí que una cosa que estaba en Erev Shabbat, que estaba disponible para que una persona lo pueda comer, y no estaba disponible para que lo coman los perros. Ditnan, como nos enseña una Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Im lo haitan nevela me'erev Shabbat, asura lefisheena mina muhan. Es decir, si un animal, perdón, a pesar de que un animal, por ejemplo una vaca, se considera que está disponible para que un hombre la coma, si es minamuham la adam, ¿sí? Si nitnabelá, es decir, de repente se murió de una forma que no le hicieron shejita y se convirtió en una nevela, ¿sí? Lo hay tan nevela me erev Shabbat, pero como no era nevela antes de la entrada de Shabbat, está prohibida de hacerlo a comer a un perro. ¿Por qué? Porque antes de Shabbat no era nevela. Entonces, dice Muhan le Orvin, Habe Muhan le Adam, el hecho de que estuviese disponible para los cuervos va a hacer que ahora esté disponible para las personas una vez que se cayeron. Le Amarle le dijo Rabba, sí, efectivamente, Muhan le Adam, lo Habe Muhan la Klavim, de Kol Mide de Haze le Inish, lo mixe le midate. Es decir, es diferente. ¿Por qué? Aquello que está disponible para el hombre no está disponible para los perros. ¿Por qué? Porque mientras yo lo puedo seguir comiendo, no lo aparto de mi mente. Es decir, que todo el tiempo que esa vaca estuvo viva y murió en Shabbat, mientras no murió sin shejita, yo pensaba que me la podía comer y entonces no la aparté de mi mente, no se convirtió en muxé. ¿Sí? Mujan le Orvin, Habe Mujan le Adam. De Kol Mide de Hazel Inish, Midate y Luye. Es decir, mientras sea permitido, yo tuviese la posibilidad de que el hombre la persona. ¿Sí? Por lo tanto, a pesar de que según, perdón, dice, por lo tanto, a pesar de que la intención de la persona sobre esos dátiles era para que lo pudiesen comer los cuervos, no las hizo Muxé, no los apartó de su mente. Y por lo tanto, esos temarim que se cayeron en Shabbat se consideran como que estaban listos para que las personas las puedan comer. Ahora, Kiata Rabin, cuando vino Rabin, ¿sí? De la tierra de Israel a Babel, Amar, perdón, me olvidé por aquí.
Kiata Rabin, estamos aquí, cuando vino Rabin de la tierra de Israel a Babel, ahí estamos, muy bien. ¿Qué es lo que dijo? Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Machloket Beshel ben Kipin. Es decir, que la discusión en realidad está sobre los dátiles que cayeron sobre la parte inferior donde están las espinas. De Rabanán sabe que los sabios piensan, Mujan le Orvin, los ave Mujan le Adam. Es decir, que si estaban disponibles para los cuervos, no está disponible para la persona. Vean Sheijo Sabre y las personas de Jericó opinan, Mujan le Orvin, ave Mujan le Adam. Que si estaban disponibles para los cuervos, también van a estar disponibles para las personas. Abal Beshel Mahbedot, pero las que estaban en las hamacas, Libra Cola Sur, todo el mundo está de acuerdo que están prohibidos, Gazrinan Shemaya Levitlos, por el decreto de que no vaya a ser que se suban y vengan a arrancar otros dátiles que no se habían caído sobre las hamacas. Muy bien. Vamos con el último de los puntos de las cosas que hacían los hombres de Jericó. Que era el tema de la PA. Es decir, que designaban PA la esquina del campo en las verduras. Dice así. Pregunta la Gemara. Velet leule anshe Jericó haditnan. ¿Y acaso los sabios de las personas de Jericó no habían estudiado esto que fue enseñado en una Mishnah? Klal amru PA. Hay una regla general que dijeron en la PA. ¿Cuáles son las reglas generales para que algo pueda ser PA? Hay 5 condiciones. ¿Cuáles son? Kol shehu ogel. Todo aquello que sea comestible, primero. Benishmar, es decir, que las personas le dan importancia. Bekidulo minares, y que crece del suelo. Ulkitato keahat, es decir, tiene una temporada específica para ser recolectado. Umagnisol ekiyum, y la persona lo suele almacenar. Hayab BPA, todo eso tiene la obligación de PA. Ahora, Kol Sheu Ogel, ¿por qué? Ahora va a explicar. ¿Sí? ¿Por qué son estas reglas particulares que es lo que vienen a excluir? Dice Kol Sheu Ogel, todo lo que es comestible. Prat les fijé satis vekotza. Es decir, viene a excluir los brotes de setis y de kotza. Son dos tipos de plantas. Aquí dice carcum, es decir, como jarcom, como jarcom, curcuma, ¿sí? Curcuma. ¿Por qué? Porque eso lo hacían ¿para qué? Para tintura, ¿sí? O el kotzá, que era para el color del tejelet, ¿sí? Que no son difíciles de comer. ¿Ahora qué más? Nishmar, dijimos que se almacena, perdón, que las personas le dan importancia. Prat leefker, es decir, para excluir aquello que es efker, que no tiene dueño. Vegidulominaretz, y aquello que crece de la tierra. Prat legemahin upritriot, para excluir los champiñones y las setas, que no crecen de la tierra, sino que se alimentan de la humedad del ambiente. Ulkitatán keahat, y que tienen una temporada de cosecha. Prat letenim, para excluir los tenim, es decir, los higos, que se pueden recolectar durante un periodo muy largo. Un magnisole kiyum, y que se almacenan. ¿Para qué viene a excluir? Leyerek, viene a excluir las verduras. ¿Por qué? Porque si yo almaceno las verduras, se me van a pudrir. Entonces las personas no almacenaban las verduras. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que el yerek es algo que no debería tener la regla de PA, estaría excluido. Después la cámara dice Amar, Rab Yehuda, Amar Rab. Dijo Rab Yehuda en nombre de Rab. Aja, aquí de qué estamos hablando. Las personas de Jericó, ¿qué verdura estaban hablando? Berrashe lefatot, es decir, las cabezas de los nabos. ¿Sí? Sabemos que el nabo es un tubérculo. Entonces, la parte de arriba, que es la verdura, que no se come, pero abajo está el nabo. Y que las partes, las hojas del nabo, sí que se pueden llegar a almacenar. ¿Sí? Dice, Berashel le fatot askinan. Umagnisole kiyum al yede de barajer. ¿Por qué? Porque la almacena junto con el nabo en sí. Muy bien.
es decir, las raíces. Muy bien. Y sobre esto, sobre esto está la discusión. Mar, Sabar, es decir, las personas de Jericó pensaban, ¿sí? Magnisole kiyum al yede dabarajer, shema kiyum. Es decir, que en cuanto a la PA, algo que tú vienes a almacenar a través de otra cosa, se llama que lo estás almacenando y entonces también tienes que separar PA. Umar Sabar y los sabios que les reprendieron, ¿qué opinan? Lo sheme kiyum, no se llama kiyum, y por eso discutieron sobre este punto. Tanura Banan, enseñaron a nuestros sabios en una vereita. Estamos aquí al final, y vamos a leer esto y un poquito de la siguiente página. Tanur Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Barishoná, al principio hay un otnim pea la lefet ve la kerub. Al principio separaban la pea, la esquina del campo, para los nabos y para los repollos. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, af le kaplot, incluso para el puerro. Betania, Ida, que así también se enseñó en una vereita, hayun otnim pea la lefet ve le kaplot. Es decir, que se separaba la pea para el lefet, para el nabo y para el puerro. Rabbi Shimon Omer, af le kerub, incluso para el repollo. Y pasamos a la siguiente página que veremos mañana, Bezrat Hashem, un poquito más. Dice, Nimat lata tnae hayu. Es decir, vamos a decir aquí que tenemos tres opiniones, tres sabios que están discutiendo, ¿sí? Es decir, ¿acaso vamos a decir que hay tres puntos de vista de tres sabios? Es decir, Shita, una opinión que dice que Tanakama, como el primer sabio de la Mishnah que habló, la de Rabbi Yossi, que opina que el lefet, que el nabo y el repollo se separa la PA, pero no el puerro. Otra opinión, que es la del sabio que dice Rabbi Shimon, que opina que el nabo y el puerro sí se le da PA, pero no para el repollo. Y una tercera opinión, que es la shita de Rabbi Shimon y la de Rabbi Yossi, que opinan que se le da PA tanto al nabo como al querub, como al repollo, como al puerro. La Gemara rechaza y dice no. Tretanaehabu. Aquí tenemos dos sabios que están discutiendo. Tanakama de Rabbi Shimon, el primer sabio según Rabbi Shimon, es decir, Hainu Rabbi Yossi, es decir, que es Rabbi Yossi, Betanakama de Rabbi Yossi, y el primer sabio según la opinión de Rabbi Yossi, Hainu Rabbi Shimon, que es Rabbi Shimon. Es decir, en la Mishnah, en esta Beraitá, en esta Mishnah, ¿qué tenemos? Tenemos Rabbi Shimon y el que se opone que es Rabbi Yossi, y esa es la primera parte. Y la segunda parte es la opinión de Rabbi Yossi y cómo se lo opone a él Rabbi Shimon. Es decir, solamente dos. Hainu Rabbi Shimon, Umay Af. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dijimos que Rabbi Shimon y Rabbi Yossi, Akamaita, es decir, sobre la primera parte. Y así es como se desarrolla las Bereitot. Al principio se da la PA, se daba la PA para el Lefet y para el Kerub, es decir, para el nabo y para el repollo. Rabbi Yossi Omer, Lorrak le Lefet, Ela Afle Kaplot, no solamente para el nabo, sino también para el puerro, pero no para el Kerub. Y la veredita segunda se dice, hay un otnim PA le Lefet le Kaplot, es decir, que se daba la PA, se separaba para el nabo y para el puerro. Esa es la opinión de Rabbi Yossi. Rabbi Shimon dice, no solamente para el nabo y para el puerro, sino también para el repollo, sino también para el puerro. Y eso es como la opinión del primer sabio que habló en la veraidad de Rabbi Yossi, que decía que se le daba la PA tanto para el nabo como para el repollo. Bien, entonces después de esta ensalada, bien, hasta aquí llegamos en el día de hoy. ¿Sí? Que tengamos buen apetito en Melavé de Malcá, ¿sí? Mucha verdura, que es bueno para la salud. Y Bezrat Hashem nos veremos mañana. Jizkube Imsu, muchas gracias. Nos vemos. Shavuot Tov.